buenos días, mi nombre es Isabel Pérez y formo parte del tercer trimestre de Psicología. Hoy, en la materia de Desarrollo Humano Integral, vamos a dar a conocer un tema de mucha importancia y que es muy necesario para el ser humano. ¿Y de qué hablamos? De cómo nosotros nos proyectamos, de cómo nosotros buscamos nuestros proyectos futuros, de cómo nosotros queremos emprender y ayudar a la sociedad, de cómo nosotros con nuestra carrera universitaria vamos a poder fomentar, orientar y ayudar a la sociedad, ¿sí? Uno de los planes futuros, o bien llamados ficticios, son aquellos planes que se realizan, se estudian, se trabajan y son aquellos que serán planteados en un futuro, en donde lo vamos a poner en práctica. Y allí funciona un factor muy importante. ¿Y cuál es ese factor? El factor de la creatividad, donde unes ideas, pensamientos y los unes y creas un análisis de interpretación, donde vas a empezar a dejar surgir todas aquellas ideas y emociones que tengas con respecto a tu proyecto. ¿Cuál es ese proyecto que está en mente? ¿Cómo funciona ese proyecto? ¿Cómo este proyecto va a ayudar a la sociedad? ¿Y cómo vamos a trabajar en ello? Son preguntas que nos hacemos diariamente cuando vamos a fomentar un proyecto. Pero ¿cuál es el primer paso para crear la empresa? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso se llama la idea, que es cuando nosotros tenemos la idea de empezar a emprender. El segundo paso ya vendría siendo logo, eslogan, acta constitutiva, compañía, firma personal, ¿sí? En este caso, mi proyecto y uno de los grandes proyectos que tengo en mente ficticios o futuros es una farmacia. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver la psicología con la farmacia? Hay una rama que se llama psicofarmacología, que son todos aquellos medicamentos utilizados para la intervención de salud mental, llamados en el grupo de medicamentos psicotrópicos, ¿sí? Son aquellos medicamentos que necesitan su récipe para poder ser despachados y con una gran internalización con el paciente. Bien, entonces cuando hablamos de farmacia, el nombre de mi farmacia se va a llamar Tu Farmacia, porque no es mía, es tuya, es de tu bienestar, es lo que necesitas, para tu cuerpo, para tu organismo, para que tú estés mejor. La profesora nos pregunta, tiene 3 preguntas para nosotros y dice, ¿por qué el proyecto? El proyecto de Tu Farmacia fue un proyecto que tuve desde muy pequeña para poder fomentar ayuda ante la sociedad por medio de una farmacia a todos aquellos que están enfermos, que se sienten mal, que necesitan una atención, que necesitan sentirse aliviados, que necesitan buscar soluciones. Entonces yo dije, yo puedo crear esto mediante una farmacia. Si una persona tiene dolor de cabeza, yo puedo tener ese medicamento que le alivie. Yo ya estoy aportando a la sociedad. ¿Cómo funciona? Nuestra segunda pregunta, ¿cómo funciona? Es un proyecto que se necesita de mucha dedicación para poder estudiar los intervalos entre presupuestos, ganancias, pérdidas, nómina, inventario, pago de organismos, alcaldía, CENIA. Todos estos pagos, todas estas inversiones, se deben hacer un estudio profundo de internalización para ver si nuestro proyecto va a dar. Pero como va a ser un proyecto ficticio, nuestra mente es sí. ¿Por qué? Porque la mente tiene poder. Cuando tú dices sí, la mente va a dar lo positivo de ti. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Va a ser una farmacia que va a tener una gran ayuda al acudiente. ¿A qué me refiero? Va a tener atención primaria. ¿Qué quiere decir con atención primaria? Al momento de vender un medicamento le damos toda la información necesaria al paciente con respecto al medicamento, cómo se toma, a qué horas debe tomarlo, por qué lo mandan, si es alérgico al medicamento, uso pediátrico, uso de adulto, ¿sí? Todas estas preguntas se hacen. Es una internalización personal que se hace con el acudiente. Adicional a eso va a tener muchas comodidades. ¿En qué sentido? Va a tener sus taquillas, va a tener su estacionamiento, va a tener áreas extensamente grandes, va a tener sus fórmulas magistrales. ¿A qué me refiero a fórmulas magistrales? Que va a crear sus propios medicamentos de alivio, relajación muscular, todo lo que tenga que ver con un medicamento que se pueda preparar en una farmacia. Claramente se necesitan muchos permisos a nivel de aval para poder preparar las fórmulas magistrales. Pero como digo, la mente tiene poder.
Una de las siguientes preguntas que dice, ¿cuáles son los beneficios para los usuarios y la sociedad? En realidad los beneficios son muchos. Nosotros vamos a dar muchos beneficios para la sociedad. Tan solo con aliviar ya es uno de los principales beneficios que vamos a brindar, ¿sí? Tan solo con aliviar. Pero vamos a tener todo lo que es información de todos los medicamentos que necesitan. Precios muy accesibles también, unos precios accesibles, se vende por blister, la persona que necesita, dónde lo podemos buscar, de qué laboratorio, todos los medicamentos de buenos laboratorios, que sean nacionales. Entonces, es un proyecto que está en mente, pero de que se puede poner en práctica. Muchas gracias.